¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Ya estamos con el panel de día miércoles. Francisco Martorell. Pancho, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y Alberto Mayol, ¿cómo estás? Alberto, hombre, ¿ya estás hablando así o todavía sigues hablando con chileno? No. Es que yo me acuerdo cuando Iván Zamorano fue a probar. Claro, creo que estuvo 3 días en el Sevilla y volvió y ya, hombre, decía, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy lindo España. Nada de eso todavía. Oye, a ver, Alberto, quiero partir contigo. ¿Por qué no nos haces una semblanza? Tú lo conoces desde los comienzos, participó junto contigo en movilizaciones al nuevo presidente electo Gabriel Boric. ¿Qué podemos esperar en términos de su personalidad? ¿Cómo es en términos más íntimos Gabriel Boric Font? Sí, yo creo que es un político fundamentalmente con liderazgo personal, con fortaleza, con mucha fortaleza en el ataque, aunque sus ataques no son intempestivos, ni parecen ser virulentos, ni nada por el estilo. Él tiene una capacidad de ir hacia adelante que es fuerte, tiene menos poder administrativo, por ejemplo, que un Giorgio Jackson, no está tan centrado en el control del escenario completamente, no le importa si algunas variables se le mueven un poco, que quizás puede ser de las condiciones puede llegar a ser una virtud también en un escenario de gobierno donde tú muchas cosas no las puedes controlar. Él ha ido moderando su carácter. Él tiene un carácter que, sin ser un carácter tan reactivo como el de Daniel Jadwe, tiene algo de eso. Se le notó, por ejemplo, en la reacción que tuvo con el periodista de Radio Bio Bio, por ejemplo, después del debate. Esas situaciones cada cierto tiempo le ocurren, pero en general lo ha ido moderando muy bien y lo ha resuelto también de manera muy atinada a través de el hecho sencillo de pedir perdón. Yo creo que de alguna manera él estableció una relación con la ciudadanía que es un poco distinta a la habitual de los políticos. La pregunta es, la gran inquietud es si esa personalidad, esa forma de plantearse frente al mundo va a ser algo que efectivamente la ciudadanía le va a aceptar siempre, o si le va a empezar a pedir que sea más, comillas, el formato habitual de un presidente, y esa es una duda bastante relevante, bastante razonable, porque un cambio de esa naturaleza quizás le podría desestructurar sus mecanismos de gestión habituales. Ese punto que estás diciendo es, creo yo, bien interesante porque en Chile tenemos asociado el concepto de liderazgo básicamente a hablar fuerte, tomar decisiones tajantes y rotundas. No necesariamente el liderazgo es, por ejemplo, generar condiciones o puentes para que se converse con el adversario, digamos. Más bien eso, y le ocurrió incluso al presidente Piñera, le costó que lo trataran bastante mal dentro de su propia coalición. Sí, evidentemente yo creo que ese va a ser un tema para Gabriel Boric, que ha hecho un esfuerzo de conexión, de diálogo desde el inicio del gobierno de Sebastián Piñera del 2018. Ha hecho un esfuerzo para ir avanzando por ese camino, y yo creo que el gran desafío en el fondo es lograr generar un fenómeno más bien cultural, parecido a lo que se logró en el 2011 con el tema educacional, pero ahora de un modo más amplio, instalando, por ejemplo, aquí me preguntan mucho respecto al tema de la radicalidad o no de Boric. Entonces, cuando yo explico que en realidad las políticas que promueve son socialdemócratas, me preguntan por qué entonces tanto escándalo y por qué se considera tan a la izquierda en Chile alguien que promueve una cosa socialdemócrata que acá no es de izquierda. Entonces les explico que en Chile en general ese criterio está bastante movido hacia el centro, en términos de que los sectores de centro-izquierda en realidad promovían más bien políticas de centro, los sectores de izquierda más bien promueven políticas de centro-izquierda. Entonces, efectivamente hay un problema que va a tener que resolver Gabriel Boric, que es instalar en la ciudadanía
un sentido común respecto a los derechos sociales, por ejemplo, y creo que además tiene que concentrarse en ese tipo de variables, que son variables que llegan al 100% de la población o al 90% de la población, y evitar un diálogo muy, muy cerrado en esas temáticas que son demasiado frente amplistas y que salen poco al exterior. Sí, Pancho, ¿tú cómo estás viendo Mira, la llegada del presidente electo? respecto a la primera pregunta que le hiciste a Alberto, y creo que hay un momento clave en el discurso de triunfo el día domingo en la noche, que incluso me recordó mucho, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, a Patricio Aylwin en el Estadio Nacional, y me refiero al momento en que él hace como ese llamado amplio a todos los sectores y a todos los candidatos y plantea incluso a José Antonio Kast. Sí. Y hay una pifiadera muy fuerte, y él dice, no dice sí señores, pero dice sí, con José Antonio Kast también, que me recordó a ese, ¿se acuerdan? Al sí, civiles y militares. Exactamente. Donde, de alguna manera él enfrenta a ese sector que es más duro y le dice, bueno, esto voy a hacer y este es el liderazgo que voy a hacer. Yo creo que cada hombre, y lo sabemos, ¿no? es el puesto y sus circunstancias, digamos. Y él asume con un pueblo chileno que es tremendamente sabio. Alguna vez lo dijimos cuando vino lo de la Convención Constitucional, ¿no? De qué manera la ciudadanía se movilizó para darle a la nueva Constitución un tinte ciudadano muy representativo de distintos sectores que a algunos les pueden gustar, a otros no, pero que es el Chile prácticamente real. Y ahora es increíble cómo ese electorado también ha ido dando señales. Quiero un Congreso de determinadas características, ¿no? Es decir, muy empatado. Pero voto y me movilizo, y aquí también es importante en una campaña electoral. Antes no iba a votar en la primera vuelta, pero sí fui a votar en la segunda vuelta porque quiero un presidente de estas características, joven, de la nueva generación, podríamos llamar hasta de la generación dorada. Yo he dicho este Gabriel Boric, que está electo hoy en la presidencia, tiene la misma edad de Alexis Sánchez, de Vidal, de grandes ganadores de los triunfos deportivos. Es decir, es un representante de una nueva, de una era donde los chilenos salieron a ganar muchas cosas. Entonces creo que todo eso hace que la personalidad de hoy, al que tenemos en la moneda, o al que vamos a tener en la moneda a partir del 11 de marzo, esté muy dibujada. Y todas esas características de Gabriel Boric que plantea Alberto, obviamente que están presentes, pero el momento, el lugar, la forma, la manera en que se están construyendo las instituciones, el hecho que hay una convención constitucional, un Congreso prácticamente empatado y una derecha que le va bien y le va mal. Entonces todo eso hace que él tenga que caminar por un sendero complicado, difícil, pero donde van a salir a relucir esas características que le son propias. La posibilidad de llegar a acuerdo, como lo hizo en noviembre, la posibilidad de conversar, de dialogar, de atraer a sectores distintos, y aquí es donde las señales de los primeros días son importantes. ¿Qué va a pasar con esta presión que existe respecto a su gabinete? Lo que está ocurriendo en Hacienda es tremendo, es decir, cómo se le quiere imponer a alguien, o que rápidamente diga a alguien, para calmar a los mercados. ¿Y qué va a pasar después que diga alguien, si lo dice en una semana, 2 semanas? Obviamente que va a empezar un ataque hacia ese sector. Bueno, él tiene que moverse políticamente de una manera a la que quizás no estaba acostumbrado, pero ya lo vemos que está dispuesto a hacer los cambios dentro de su estilo, y el estilo Boric ya lo conocemos, viene desde mucho antes, un estilo de determinadas características que se va a terminar imponiendo. Yo creo que lo que más vamos a tener en este gobierno y dadas las características del próximo presidente, es alguien que va a ser siempre, incluso, y me da la impresión, y puedo proyectarlo así, más popular que sus ministros, más popular que su gobierno. Es decir, él tiene una cuenta hoy día a su favor, una cuenta de ahorros muy grande, y si la aprovecha y sigue con esos gestos tan ciudadanos, tan cercanos a la gente, le va a permitir, va a ser siempre un hándicap en las políticas que va a ir desarrollando, con todas las dificultades, obviamente, de este periodo que se inicia. Sí, ahí hay un punto respecto de cómo se utiliza normalmente el gabinete para mandar mensajes a terceros.
en el caso actual a los inversores, a la banca, a los empresarios, al extranjero, en fin. Y creo que desde ese punto de vista, ¿qué tanto Gabriel Boric, Alberto, tiene que pensar un gabinete de acuerdo a esa lógica de calmar más que colocar a las personas que considera son las más idóneas para el cargo? No, fíjate que yo creo que él tiene que evitar la reflexión de calmar los mercados. Yo estoy convencido de que, a ver, primero pasó algo que es muy importante y es muy valioso, ojo, para todo el sistema, y todo el sistema, hablo del sistema político, y también para el mundo de la empresa. Está llegando al gobierno un proceso que goza de legitimidad. La épica que se levantó en segunda vuelta le permitió conferir a Gabriel Boric algo que estaba fuera del sistema. Que no es simplemente que voten por ti, sino que es una energía de legitimación enorme. Y eso es muy estabilizador para los sistemas. Y eso es exactamente lo que se necesitaba para poder dar tranquilidad. La tranquilidad no estaba aquí en poner el nombre más amable para los empresarios. La tranquilidad estaba aquí en la sensación de que la sociedad estaba dispuesta a escuchar al sistema político con la oferta política que quiera dar o que se sienta que está recibiendo las demandas que están planteando. Ocurriendo aquello, la gente de los mercados que se maneja a nivel de ejecutivos más alto y que son profesionales, rápidamente entenderán y saldrán de cualquier hipótesis paranoica y entenderán que es una buena oportunidad, que es lo que pasó, por ejemplo, a propósito de esta figura de Elwin, que es lo que pasó a principios de los años 90, cuando los empresarios dijeron, no, esto no solo no es malo, es buenísimo. ¿No? Ese efecto es un efecto que es muy interesante, porque aquí se acaban las hipótesis de no podemos gobernar con un tipo como, no podemos estar con un tipo como este, nos tenemos que ir, y empiezan las hipótesis de gente que dice, bueno, ahora cómo nos adaptamos y empezamos y seguimos haciendo nuestros negocios en este nuevo escenario, que es lo más razonable, si cambiarse de locación con los negocios no es una cosa así como que uno puede decir mueve plata y punto, no es así. Sí. Entonces yo creo que Gabriel Boric tiene que, lo que sí yo creo, y en eso efectivamente aquí cuadrar el círculo va a ser difícil, yo creo que tiene razón Pancho respecto a los riesgos de empezar a dar nombres muy temprano, pero también es cierto que a la gente nueva se le exigen cosas distintas. Sí. Gabriel Boric está obligado a llenar el vacío. No le puede aparecer ningún vacío porque es parte del temor que infunde lo nuevo. Y por tanto, yo creo que es razonable que él dé señales claras al estilo un poco mexicano, ¿no? No decir que este es para tal cargo, no nominar el gabinete, pero sí empezar a verse con ciertos nombres que producen estabilidad, que producen, o sea, si uno ve a Isquia Siche, si uno ve a Camila Vallejo, uno ve a Carlos Gajardo, uno ve a Unenio Vivaldi, uno ve a Patricia Muñoz, estoy pensando en nombres que tienen alta legitimidad, esa estabilización se empieza a producir con un alto sentido ético, empieza a dibujarse el gobierno. Creo que Boric sí tiene que empezar a dibujar el gobierno, dar señales al respecto, aun cuando no lo nomine, y eso ayudaría mucho, y yo creo que sí es claro que en el tema de Hacienda va a tener que buscar un nombre muy en pinza, de gente que ha sido crítica al modelo de desarrollo chileno en términos de la inclusión y la igualdad, como Andrea Repeto, por ejemplo, y que al mismo tiempo sean personas que sean respetadas por el sistema, por la gente que ha defendido ese modelo económico. Sí. Entonces, y esa combinación la cumplen 3 o 4 personas, y bueno, va a tener que buscar entre esas personas el siguiente ministro. Ahora, Alberto, ahí hay un tema en el ámbito del financiero que tiene una serie de variables, muchas de las cuales ya las describiste. Pero hay otra variable que nace instantáneamente por cómo se consolidó históricamente en esta última década la relación entre los pingüinos y los estudiantes del 2011 a esta llegada a la moneda, que es la relación etaria. Es la relación de cuando Gabriel Boric dice yo voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas,
no solamente, entiendo yo, se está refiriendo en términos de pensamiento ideológico de la ciudadanía. Ahí hay una situación que en un momento dado fue muy tensa por parte del Frente Amplio con el resto de sus antecesores, digamos, en el gobierno, y había un quiebre muy fuerte en términos de las diferencias etarias, de los cabros que llegaban y criticaban, de los más viejos que decían que no tenían experiencia. Ahí me imagino que hay otra situación que simbólicamente puede ser tratada relativamente rápido, digamos. Claro, respecto, a ver, mira, yo creo que el tema de la edad es una variable dentro de un fenómeno que es más general todavía, y es que a Gabriel Boric y al Frente Amplio y a este nuevo proceso político, donde más le cuesta relacionarse es en aquellos grupos que han estado menos incorporados en los procesos de modernización en Chile, que están menos bancarizados, que están en los sectores rurales. Por allá el malestar social no pasó del mismo modo, por allá pasó la pobreza, pero por allá no pasó la sensación de gran desigualdad ni la sensación de abuso. Y el Frente Amplio no nace de la pobreza, nace de la desigualdad y la sensación de abuso. Por tanto, allá hay que establecer una forma de relación distinta, una forma de políticas. Aquí hay dimensiones que se manejan políticamente y hay otras dimensiones que se manejan en políticas públicas. Yo creo que la relación con los adultos mayores, la relación con el mundo rural, se define en políticas públicas, no se va a definir comunicacionalmente, porque conexión al respecto de Gabriel Boric y su sector, si Gabriel Boric la logra, que él a veces la logra más que su sector, pero quienes lo acompañan no lo logra. Entonces yo creo que va a ser importante ahí las políticas públicas. Pancho, ¿tú cómo ves esa relación no voy a citar a Arjona por ningún motivo, pero entre personas mayores y personas más juveniles? Bueno, esto es una experiencia inédita, ¿no? Del siglo XX y siglo XXI, de tener un presidente que es más joven que gran parte de la población. Y creo que eso se va a notar mucho. Pero también tiene que empezar a surgir un cierto orgullo de las nuevas generaciones hacia él por esta cosa de que es la persona que tiene la edad de sus hijos en muchos casos. Entonces, creo que se va a dar esa cosa medio psicológica, ¿no? De intentar cierto paternalismo, y uno lo ve en los medios de comunicación, lo ve en la forma en que lo tratan los periodistas, lo ve en la forma en que se conectó con él Piñera el día que lo saludó el domingo, pero también empezar ese mismo sector etario a reconocer las bondades, las ventajas, etcétera, de estos 36 años de Boric cuando empiece su mandato. Respecto a lo que él hace, ahí coincido con Alberto, es decir, está el tema de las políticas públicas, también de los gestos y las señales. Creo que en este periodo, en estos 3 meses, se van a construir las ideas y los símbolos de lo que va a ser ese gobierno. Y posteriormente, ya con guitarra, a partir del 11 de marzo, tienen que empezar los hechos concretos. Y ahí la gradualidad que ha planteado Boric respecto a temas tiene que ir tocando a todos estos sectores que se sienten relativamente postergados para que no se le escapen o no se le vayan. Recordemos que tenemos un año con fin de pandemia, que puede ser incluso con restricciones si es que llega la Omicron, como está apareciendo en Europa. Vamos a poner en prueba nuestro sistema de vacunación. Tenemos el tema económico muy fuerte, con un año donde no se va a crecer, pero además tenemos una convención constitucional que está elaborando una constitución con un plebiscito de salida, que prácticamente puede ser incluso un plebiscito de los primeros 7 u 8 meses del gobierno. Todo eso va a estar en ese lío. Por lo tanto, lo que haga Gabriel Boric, la forma en que se exprese hacia esos sectores y cómo vaya concretando alguna de los elementos de campaña van a ser fundamental para esa relación que tú estás planteando. Y ahí estos públicos sabemos que en algunos casos son tremendamente exigentes, es decir, el tema de pensiones para los adultos mayores, el tema de la atención de salud para los sectores más postergados y que han visto que su abuelita, su papá, etcétera, están en una lista de espera. Creo que ese tipo de cuestiones van a ser fundamentales a apurarlas, sí, o por lo menos dar una señal concreta de que ahí hay
hay cambios y los cambios no deben ser cosméticos, los cambios deben ser reales. Aquí esta frase ¿se acuerdan de los 30 años? Bueno, ahora en el gobierno tú tienes que ser capaz de decir, bueno, lo que no se hizo acá, sí lo podemos hacer acá, o empezar a hacer, y usted efectivamente se siente mejor. Creo que todas esas señales van a ir paralelas, es decir, no es ni fácil la tarea que se viene. Sabemos que hay un presupuesto menguado en un 12%, lo que socialmente hablando. Hay varias cosas elementos que pueden jugar en contra, pero ahí es fundamental que aparezca el liderazgo y toda esa orquesta que lo acompaña. Digamos. Oye, hay otra variable que quiero tocar con ustedes y que tiene que ver con, llamémoslo así, las consecuencias de una derrota. Inevitablemente, por muy buena campaña que hayas hecho, por muy buen aporte que hayas sacado en tu sector para ser posicionado como el candidato, el líder en segunda vuelta, me estoy refiriendo a José Antonio Kast, las derrotas siempre traen consecuencias. Y ustedes están viendo ya que no han pasado ni 48 horas o 72 horas y ya están personas simbólicas de la derecha señalando que José Antonio Kast no va a tener un rol de liderazgo o no va a hacer, o Sebastián Sichel, como dijo Mario Desbordes, no debiera tener un gran puesto ni una gran posición en la coalición que se viene como oposición. ¿Cuál es el tono de la derrota y las consecuencias que se ven para el sector, Alberto? Me estoy refiriendo a la derecha. Sí, la verdad es que es el tema que más me parece interesante, porque obviamente es el sector que está perdiendo un poder de carácter histórico. Yo creo que efectivamente la tesis de Kast, lo puedo decir además con claridad porque lo escribí en un libro que está escrito antes y que se publicó ahora recién, pero está escrito desde antes. La tesis de llegar a donde Kast fue un error estratégico y táctico de marca mayor. Si Kast no ganaba, toda la apuesta se develaba como un error total. La derecha tenía posibilidades de perder la elección y quedar bien parada, pero con Kast eso no era posible. Entonces cometieron un error gigantesco, del cual se dieron cuenta los últimos días, se retiraron decenas y esta semana ya defenestraron por completo a José Antonio Kast, que efectivamente no va a tener ningún significado para el futuro. La pregunta es, ¿quién tiene significado para el futuro? Uno mira hacia la izquierda y ve, está Gabriel Boric gobernando, Isquia Siches, posible presidenciable, Giorgio Jackson, posible presidenciable, Camila Vallejo, posible presidenciable, Carlos Gajardo, posible presidenciable, nombres fuertes, nombres con prestancia, nombres limpios. Bueno, y tú miras para el lado de la derecha y ¿dónde están los nombres? Ahí están acuchillándose entre ellos. Yo creo que el que sale a jugar un partido muy difícil, pero con posibilidades, es Sichel. Pero no en la derecha, sino que sale a jugar un partido con posibilidades de tomar una posición en el centro político que está quedando un poco vacante. Pero indudablemente la derecha quiere jugar un partido que esté entre Sichel, no incluyéndolo, y José Antonio Kast, no incluyéndolo. Y en ese mundo la pregunta es, ¿cuál es el proyecto que tienen? El proyecto de Kast es el pasado, el proyecto de la derecha, ¿cuál sería para el futuro? Y cuáles serían los líderes. Y no se ve ni lo uno ni lo otro. Por tanto, esta noche de los cuchillos largos, o esta semana de los cuchillos largos, en realidad tiene un problema, y es que detrás de eso no hay más que los cuchillos largos. Sí. Pancho, ¿cómo ves tú la rearticulación de la derecha? La derecha suele jugar en noches de cuchillos largos, y eso lo sabemos, Fernando, venimos cubriendo ese sector desde la década del 80, ¿no? Por lo tanto, creo que primero debe hacer un análisis de la sociedad que quiere construir, y venían en una lógica de formar una derecha liberal, que la puede representar Sichel, pero que además hacia esa militancia, a esos votantes, quedó muy desdibujado. José Antonio Kast fue un momento, fue una decisión que tuvieron que tomar porque no les quedó otra. Efectivamente, también creo que hoy día plantearnos esto de
de qué va a pasar o cuál va a ser las características. Uno puede dibujar escenarios, pero lo cambiante que son en los tiempos que vivimos dependen de los factores que se vayan dando en distintos aspectos de la sociedad. A mí no me extrañaría que si las cosas le salen mal a Gabriel Boric, tengamos a Bachelet y a Piñera en las elecciones del 2020, ¿cuánto? 24 o 25. Es decir, a lo que voy es que también va a depender de cómo le vaya al gobierno y también el gobierno a quien use como interlocutor. El hecho de la izquierda, la centroizquierda, si pretende, por ejemplo, darle voz a Kast para dividir a la derecha como estrategia política al corto plazo y obtener réditos, también puede ser negativo. También el gobierno todo puede instar o tratar de construir o ayudar a construir una centro derecha moderna, democrática, liberal, que termine con el pinochetismo en Chile. Es decir, hay una serie de factores ahí que juegan lo estratégico y también lo cortoplacista. Y en ese sentido vamos a ver. Yo creo que en un primer momento se va a tratar de también levantar desde el oficialismo la figura de Kast como un interlocutor para ir dividiendo, restándole fuerza al otro sector de la derecha. La derecha va a tener que ser muy inteligente, y ahí vamos a ver cómo actúan estos partidos para buscar esos liderazgos que tarde o temprano los va a ir encontrando. Tienen nombres, han tenido recambio, hay ministros, uno ve incluso los mismos ministros de Piñera, hay cierta juventud ahí que pueden empezar a jugar un rol. Está la renovación que se ha dado dentro del Partido de Renovación Nacional, más allá de la forma en que derechizó su discurso Francisco Chaguán en los últimos tiempos. Hay una serie de factores que se deben jugar ahí, pero efectivamente son muy cambiantes. Vamos a tener un año tremendamente cambiante. Bueno. Ya vimos lo que le pasó, y Fernando, con esto termino, a Gabriel Boric. Acuérdense, no estaba juntando las firmas para ser candidato presidencial, y en 20 días un viento fuerte hizo que hoy esté en la moneda. Así es, bueno, agradecemos a Alberto Mayol y Francisco Martorell, y estaremos atentos la próxima semana, donde ya probablemente pueden empezar a sonar algunos nombres del gabinete. Que les vaya muy bien, chao. Un abrazo grande, saludos. Gracias. Chao. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.